Un pensamiento en la palabra de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la vida y la salud que nos concede. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar. Permita, Dios, en esta hora que sus bendiciones les alcancen. Rogamos, Padre, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Querido Dios, se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y estamos tocando la experiencia de Moisés con Dios. Dios vino y habló con Moisés. Vimos en los temas anteriores cómo el Señor Jesús tiene en su haber, en su persona, los perfiles y características de ese personaje que habló con Moisés. Perfiles y características de Dios. Uno de estos es la frase: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Estudiamos en el tema anterior cómo Cristo presenta que es el yo soy. Él dijo: yo soy el pan de vida, San Juan capítulo 6, versículo 35. Él dijo: yo soy la luz del mundo, San Juan capítulo 9, versículo 5. Yo soy la puerta de las ovejas, San Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Yo soy el buen pastor, San Juan capítulo 10, versículo 11 y versículo 14. Jesús dijo también: yo soy la resurrección y la vida, San Juan capítulo 11, versículo 25-26. Dijo además: yo soy el camino y la verdad y la vida, San Juan capítulo 14, versículo 6. Y él también dijo: yo soy la vid verdadera, San Juan capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. Todo el haber antes de llegar a Egipto que tiene Moisés es nada más y nada menos que el resultado de la conversación que Dios sostuvo con él. Pero llama la atención cuando Moisés llega a Egipto, cómo Dios habla con Moisés, las palabras que dice. El capítulo 6 del libro de Éxodo es sumamente interesante porque aparece una frase interesante de Jehová, una frase interesante de Dios. Dios le envía mensajes a Faraón. Faraón no quiere dejar ir a Israel. Y me gusta el versículo 1 del capítulo 6 porque aparece una frase muy graciosa en los labios del Señor. Dice el versículo 1: Jehová respondió a Moisés. Faraón dice que no. Faraón, no. ¿Quién es Jehová? Yo no voy a dejar ir a Israel. ¿Qué pasa aquí? Y entonces dice el Señor: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Ahora verás. Antes de entrar en los detalles de cómo Dios acaba con todos los ídolos egipcios, llama la atención cómo Dios firma su nombre: yo, Jehová.
Y llama la atención también cómo Dios hace promesas al pueblo y dice todo lo que hará antes de hacerlo. Y al final vemos que todo se cumplió conforme a lo que Dios prometió. Las promesas de Dios tienen sus condiciones. Las promesas de Dios son condicionales. No me canso de repetir 1 Samuel 2:30 cuando Dios le dice a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Honraré a los que me honran. Hay una serie que grabamos hace algunos años que se llama Jehová peleará por ti. Y me maravillan los 3 primeros sermones porque tienen que ver con la naturaleza de la profecía condicional de Dios. Dios promete las bendiciones, pero hay condiciones para recibir esas promesas. Y ahora encontramos nada más y nada menos que esta maravillosa firma de Dios. Dice el versículo número 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Si usted sigue buscando y va al versículo número 6, dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y si usted sigue buscando, encontrará en el versículo número 7, donde dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Y si sigue buscando, en el versículo 8, dice al final, yo Jehová. ¿Con quién estamos tratando? Con Jehová. ¿Quién es el que está al frente de todo esto? Jehová. ¿Quién se ha encargado de la situación? Jehová. Y si Dios se encarga, no hay nada que temer. Dios cumple lo que promete. Dios no miente. Dios no falla. Él hace y Él cumple en cada detalle lo que ha prometido. Llama la atención también cuando vamos al capítulo número 3 y Moisés habla con Jehová, donde Jehová le dice a Moisés, respondiendo a la pregunta de Moisés, y cuando yo llegue a Israel, a Egipto, y me pregunten, ¿y quién fue que te desapareció? ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de Jehová? Y entonces Dios le dice, capítulo 3, mire qué respuesta tan hermosa, versículo 3 en adelante. Vamos rapidito. Dios insiste en usar este tetragramatón. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa esta frase? Yo soy el Dios siempre presente. Estoy presente en el futuro, estoy presente en el presente y estuve presente en el pasado. En otras palabras, ¿me quieres conocer? Estudia en las sendas antiguas la manifestación de mi persona. Mira en el presente lo que estoy haciendo y estará bien claro y seguro de las cosas que ocurrirán en el futuro. Dios no está en crisis, Él es todopoderoso, es soberano, nada lo sorprende, nada es nuevo para Él, Él lo sabe todo. Yo soy el que soy, yo soy Jehová. Y entonces pasa el Señor a hacer promesas. En el capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 8 aparecen estas hermosísimas promesas, 7 promesas. Dice Dios, os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Estamos en el capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 6 al 8. Os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. ¿Ustedes están de esclavo en Egipto? Sí, lo voy a libertar. Os libraré de su servidumbre. Sigue diciendo Dios. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios está diciendo lo que hará.
y le está diciendo al pueblo, esto es lo que haré. ¿Y quién me lo puede impedir? Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En otras palabras, prepárense y vean todo lo que haré para que quede bien claro y sepan quién soy. Y sigue diciendo, dice, os sacó de los trabajos y de las tareas pesadas de Egipto. El Señor dice, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y finalmente dice Dios, os la daré por heredad. En otras palabras, Dios se está comprometiendo con el pueblo para hacer por ellos y con ellos lo que ellos no pueden hacer. Las promesas de Dios son para siempre. Las promesas de Dios pertenecen a todos aquellos y aquellas que caminan conforme a su voluntad. Dios no está comprometido con ningún ser humano. Dios se ha comprometido con su palabra. Y cuando la palabra de Dios mora en usted y cuando usted acepta la palabra de Dios, entonces, por tener la palabra de Dios en usted, Dios está comprometido con usted. Dios siempre cumple lo que promete. Les sacaré de las tareas pesadas de Egipto. En el capítulo 6, versículo 10, Dios envía un mensaje a Israel y un mensaje al faraón. Mira lo que dice el versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 13, mire qué belleza. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hemos dicho en ocasiones pasadas que la justicia de Dios se manifiesta punitiva, castigadora, destructora para aquellos que dañan su pueblo. Pero la misma justicia de Dios se manifiesta redentiva o redentora, salvadora para aquellos que le obedecen. El pueblo está en la esclavitud de Egipto. Dios envía a un anciano con un palo en la mano para liberar a su pueblo. Pero qué ridículo, diría la gente. ¿Cómo un anciano de 80 años se enfrentará con el ejército más poderoso del momento? Lo curioso, lo increíble y lo maravilloso es que quien viene detrás y enfrente de ese anciano es el Dios Todopoderoso. La pregunta es, ¿quién te guía? ¿Quién te dirige? ¿Quién te envió? ¿Quién fue la persona que se reunió contigo para en la entrevista darte los detalles de la misión a la que te está enviando? ¿Eres un mensajero o una mensajera de quién? Nunca olvides la persona que te envió. Nunca olvides la persona que te acompaña. Dice Dios, yo iré contigo. Dice Dios, yo te acompañaré. Dice Dios, yo te he enviado. Cuando el anciano llegó a Egipto, junto con él llegó Jehová. Nada hay que temer si Jehová está presente. Nada hay que dudar si Jehová está presente. Y ahora en el capítulo 6, Dios le habla claro a Faraón y también al pueblo de Israel. El versículo 28 del capítulo 6 tiene algunos detalles interesantes. Mire el versículo 28 y el 29, capítulo 6, Éxodo capítulo 6, versículo 28 y versículo 29. Dice el versículo 28, estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Y dice el versículo 29, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Hoy día estamos viviendo, estamos experimentando una situación no a escala nacional, una situación a escala mundial. Es posible que algunas personas olviden, como los discípulos, aquel día que venían en la barca y Jesús se durmió y la tormenta azotó, lucharon, batallaron, hicieron todo lo que pudieron
y nada funcionó. Pero de repente en uno de esos relámpagos alcanzan a ver a Cristo durmiendo. Y entonces lo mueven y lo despiertan. Maestro, que perecemos. Y entonces el Señor se despierta y mira el pandemonio que hay allí, la brisa, el viento, el miedo, la lluvia y la confusión y el mar que se mueve. Y el Señor Jesús, tranquilo, se limitó a hacer dos cosas. Número uno, levantar la mano. Y número dos, pronunciar una pequeña frase con dos palabras. Calla, enmudece. Inmediatamente el viento se detuvo, el mar se calmó, se disiparon las nubes y entonces se dejó ver la luna. ¿Dónde está Jesús en el día y en el momento de tu prueba? ¿Cuántos problemas se hubieran evitado si desde el principio despiertan a Jesús? Maestro, maestro, maestro. Sí, ¿qué pasa? Se está formando una tormenta. Así, sí. Pero nosotros esperamos que venga la tormenta, esperamos meternos a la tormenta y esperamos que la tormenta esté acabando con nosotros. ¿Pero para qué? Vayamos a tiempo y en el momento preciso. Maestro, sí, hay una pandemia. Maestro, sí, hay una situación difícil. Y entonces, maestro, y entonces el Señor no se ha retirado de su pueblo. Y ahora vienen detalles interesantes y emocionantes. Comienza el Señor a trabajar. En el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 1, versículo 2, versículo 14, versículo 17, versículo 19, viene el Señor a trabajar y convierte las aguas en sangre. Comienza a avergonzar todos los objetos de culto de Egipto. El río Nilo, sí. ¿Ustedes creen que es un dios? Sí. Pues miren lo que voy a hacer. Todas las aguas se convirtieron en sangre. En otras palabras, déjense de estar creyendo en un río. Aquí el Dios soy yo, compadre. Así que avergonzó el río Nilo. Número 2, capítulo 8, versículo 1, versículo 5, versículo 16, versículo 20, versículo 21. Sí, lo estoy diciendo para que usted cumpla con la tarea y se sienta tranquilo en su casa y lea todos estos versículos. ¿Qué hizo Jehová? Le envió rana. Adoraban las ranas y para que vean que las ranas no son ningún dios. Le envió piojos. ¿Te están adorando los piojos? Sí, pues miren, los piojos son. Le envió moscas. Cuando usted se detiene a ver cada milagro que Dios hizo con las plagas, descubre que está avergonzando la manera idolátrica como vivían los egipcios. Dios está presentando claramente que Él está presente, que Él es soberano y todopoderoso, y avergüenza todas esas creencias falsas de los egipcios. En los momentos de crisis, en los momentos de prueba, es que la gente saca lo que en realidad tiene adentro. Y al final vemos cómo Dios venció todo, acabó con todo, arrasó con todo y puso bien en claro que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es Jehová, el que liberta a su pueblo, Jehová, el que sana a su pueblo, Jehová, el que protege a su pueblo. Al final de todas estas maravillas, nos detendremos en algo que me llama la atención. ¿Cómo Dios hace la diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel? ¿Y cómo lo dice la palabra de Dios? Amigo, amiga, Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que está ocurriendo. Conoce en detalle todo. En el capítulo número 3, usted recuerda que Él le dijo a Moisés algunas frases interesantes. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés cuando le hace el llamado, le dice, ven, porque dice Jehová, yo he visto. Dice Jehová, he oído. Dice Jehová, conozco todo lo que está pasando y he descendido para libertar a mi pueblo. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que está ocurriendo. Necesitamos, cualquiera sea la circunstancia de nuestra vida, conectarnos con Dios que sabe, tomar más tiempo para estar en comunión con Él. Si midiéramos el tiempo que pasamos en comunión con Dios en relación al tiempo que pasamos comiendo, nos avergonzaríamos de nosotros mismos. ¿Cómo es posible que pasemos más tiempo comiendo que en comunión con Dios? Necesitamos pasar más tiempo con Dios.
Y entonces se verá en nuestra vida más claramente ese poder maravilloso de Dios. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios no miente. La Biblia dice en el capítulo 9, versículo 1 al 3, versículo 8 y 9 y versículo 22, cómo Dios envió el polvo que produjo úlceras y cómo Dios envió una lluvia de granizo que acabó con todo. En otras palabras, todo lo que ustedes adoran, le demuestro que solamente son ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Amigo, amiga, hermano, hermana, pregúntese, ¿qué cosa está ocupando el lugar de Dios en mi vida? ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿Qué cosa es el objeto de mi adoración? Recuerde, la adoración no es un culto, es un estilo de vida. Analice su vida y pregúntese, ¿qué es lo que está en el centro de mi ser? ¿En qué es que pienso más frecuentemente? ¿Qué es lo que más tomo en cuenta? ¿Qué está pasando en mi vida, con mi vida en relación a lo que me rodea? La adoración es un estilo de vida, tu manera de vivir, tu cosmovisión de la vida, tu idiosincrasia, tu cultura de pensamiento, hacia dónde se enfoca. Hay un himno hermoso que dice, la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Y el coro dice, ¿te hallas listo a encontrar al Señor? ¿Lo haces todo con fe, con amor? ¿Has peleado por fe la batalla del bien? ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en tu faz y triunfante decir, este es mi Dios? ¿Puedes tú encontrar al Señor? Adoración, eso es adoración, un estilo de vida. Ahora Dios viene a libertar a su pueblo y le demuestra que Él es el soberano, el Dios todopoderoso. Que todos esos años que pasaron en Egipto, viendo todos esos ídolos, los ídolos nada son. Y viene y arrasa con todo para que entiendan y comprendan que Jehová es el único Dios. Los problemas y las circunstancias nos ayudan a entender que hay un solo camino que se llama Cristo Jesús. Hay un Dios soberano y todopoderoso que es nuestro Dios. Capítulo 10, versículo 1, versículo 12, versículo 21. La plaga de las langostas y la plaga de las tinieblas, la oscuridad. Todo lo que era objeto de culto, el Señor lo acabó y mostró y demostró que eran simples ídolos que no tenían nada que ver con la verdad. Éxodo capítulo 12, versículo 29, la muerte de los primogénitos. Y allí está la maravillosa fiesta de la Pascua. Y allí hay mucha belleza cuando miramos en ese Cordero a Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, el Cordero de Dios que fue inmolado, el Cordero de Dios que lleva el pecado de todos nosotros, el Cordero de Dios que ocupa nuestro lugar, el Cordero de Dios que hace en nosotros y por nosotros lo que no podemos hacer. Todo enfocado en la persona hermosa y preciosa de Cristo Jesús, el Cordero que nos liberta, que nos limpia, que nos lava con su sangre preciosa. Y ahora nos detendremos aquí en estos pasajes hermosos y maravillosos, como en medio de aquella situación, en medio de aquellas plagas, Dios hizo diferencia entre los egipcios y su pueblo. Mire qué cosa linda. Capítulo número 8, versículos 22 y 23. Mire qué belleza. Éxodo capítulo 8, versículo 22, versículo 23. Dice el versículo 22. Capítulo 8, versículo 22 dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepáis
que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Jehová se planta y dice, voy a arrasar con todos ustedes, pero notarán que voy a proteger a mi pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Yendo de aquí para acá y de allá para allá, he tenido que oír muchas historias y me han llamado de tantísimos lugares a contarme cosas que, bueno, es difícil hasta decirla, repetirla en medio de esta situación que está pasando. Cosas que me hacen recordar la fidelidad de Jehová. Refugiémonos en Jehová, contemplemos al Señor, creámosle a Dios. ¿Cuántas personas que conocemos y apreciamos han sido traídas desde las garras de la muerte? ¿Cuántas personas pensaron que al día siguiente estarían muertos y están vivos? ¿Cómo lo hace Dios? Y si usted es una de esas personas a quien Dios rescató, a quien Dios redimió, a quien Dios trajo de vuelta, recuerde que los milagros pertenecen a Dios. Ahora usted es un milagro de Dios. Ahora usted es propiedad de Dios. Ahora la vida que vive no le pertenece a usted, pertenece a Jehová. Lo más sabio sería preguntarle a Jehová cuál es la agenda para la vida suya. He dicho 1 y 2 y 3 y 4 veces las veces que me he visto en el umbral de la muerte y cómo Dios me ha traído para atrás. Por eso mañana, tarde y noche, cada día de mi vida, lo dedico y lo consagro a Jehová, porque esta vida ya no me pertenece. Es el Creador, el Redentor y el que me trajo de la muerte. Y cada día es el día para la gloria de Jehová. Consagrémonos a Dios. Pongamos todo en las manos, en la canasta de Jehová. Pongamos todo en las manos de Dios y veremos la gloria de Dios. No miremos al problema, miremos al Señor. No nos concentremos en el problema, concentrémonos en Jehová. Haré diferencia, dice Dios. Capítulo 9, versículo 4. Dice el verso número 4, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Voy a arrasar con todo el ganado, las vacas, las ovejas, todos los animales, lo voy a arrasar, pero ni un solo de esos animalitos de los hijos de Israel morirá. Jehová hace diferencia. Si estamos en una crisis, corramos a Jehová, que es nuestro seguro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No importa cuál sea la crisis, corra a Jehová. Él es el único seguro refugio. Apóyese en Dios, pero tenga cuidado con la presunción. La presunción no viene de Dios. Sea prudente, sea cuidadoso. Dios cumple sus promesas. Versículo 6. Al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Jehová estaba presente, libertando a sus hijos de la esclavitud del pecado, acabando con los dioses falsos de Egipto y acabando también con los enemigos de Dios que habían maltratado al pueblo de Israel. Amigo, amiga, la gente quiere creer, pero ya están cansados de palabras. Consagrémonos a Dios para que nuestro testimonio les inspire, dijo Jesús, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios está esperando para manifestar su poder y su gloria. Dios está esperando por nosotros. Consagrémonos a Dios, busquemos al Señor, tomemos tiempo para estar con Él. Mida cada día cuánto tiempo dura en su desayuno, en su comida y en su cena. ¿Cuánto tiempo dura comiendo? Compárelo con cuánto tiempo usted dura leyendo la Biblia, orando en comunión con el cielo. Es posible que nuestro cuerpo físico se esté alimentando, pero necesitamos también alimentar nuestro ser espiritual. Dios se manifiesta, Dios está por nosotros, Dios nos ama y estos testimonios lo muestran. Sigue diciendo la Biblia, capítulo 9, versículo número 7. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel
no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Me gusta que la Biblia sigue recalcando y remachando los principios de Jehová y la manifestación de su poder. Dice en el capítulo número 9, el versículo número 26, mire qué belleza. Dice, además, dice el versículo 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Todo arrasado y arrollado por el granizo, todo desgajado y todo destruido por el granizo. Pero en Gosén no cayó un solo granizo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Qué lindo será, amigo, amiga, hermano, hermana, que nos dediquemos y nos consagremos y nos enfoquemos en Jehová, y que la vida suya, la vida de su familia, sea un testimonio hermoso en medio de esta situación que estamos viviendo, que inspire a la gente a buscar a Jehová. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios no se ha retirado. Dios no nos ha abandonado. Dios está pendiente y presente y buscando formas y maneras de ayudarnos y apoyarnos. Capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 22. Dios haciendo la diferencia. Dice el versículo 22, capítulo 10, versículo 22. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ponga cuidado, toda la oscuridad. Y mire qué cosa linda dice ahora el versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Y ahora dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ese es un buen momento para testificar, un buen momento para dedicarnos a Dios, un buen momento para consagrarnos. En los momentos de crisis es donde la gente más se inspira a buscar a Dios. Y qué hermoso es cuando ven un ejemplo, un testimonio, alguien que conocen, que les inspira a abrir su corazón y entregar su vida en la mano del Señor. Es un buen momento inspirar en ellos fe y confianza para que se apoyen en el Todopoderoso, el que es capaz con una sola palabra de hacer milagros y maravillas, el que es capaz de reprender las tormentas, reprender los demonios, reprender la enfermedad y aún reprender la muerte. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos entregarnos a Él. Necesitamos consagrarnos al Señor. Necesitamos organizar nuestra agenda, nuestro tiempo. Tiempo de calidad, no se deje engañar. Tiempo de calidad. Le dedico a mi hijo todos los días 5 minutos tiempo de calidad. Eso es un cuento. ¿Qué va a hacer un pobre muchacho con 5 minutos con su papá? Eso es un cuento. Tiempo de calidad. Sí, coma 5 minutos tiempo de calidad. Y usted verá lo que le va a pasar. Nada más tiene 5 minutos para comer. Tiempo de calidad. Se acaban los 5 minutos, ya. No, 5 minutos. Usted verá al final que va a pasar el tiempo de calidad en el cementerio. Dedíquele tiempo a Jehová. Organice su agenda, su calendario. La gente dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y cuando se muere, le sobra el tiempo. Pero ¿ya para qué? Oh, usted viene a la iglesia. No tengo tiempo. Usted lee la Biblia, no tengo tiempo. Usted no tengo tiempo. Usted es muy ocupado. Usted no se imagina lo ocupado que soy. Ah, bien, yo lo felicito. Usted verá que va a tener tiempo por la eternidad. ¿Cómo así? Cuando se pierda. ¿Cómo así, pastor? Cuando se lo lleve el demonio. Porque si usted no tiene tiempo para Dios, ¿cómo va a tener Dios tiempo para usted? ¿Qué le pasa a usted? Usted vino esta noche a oír la conferencia. Sí, por favor, yo hice un compromiso. Ay, Dios. Amigo, amiga. Si usted quiere cosechar en el campo, necesita tiempo. Tiempo para limpiar. Tiempo para arar. Tiempo para hacer los surcos. Tiempo para abonar. Tiempo para sembrar. Tiempo para ver cuando comiencen las plantitas a crecer. Tiempo para limpiar otra vez. Y mire, oiga bien, yo en mi vida jamás me imaginé que eso fuera tan emocionante. Mire, compadre, cuando usted limpia todo aquello, bueno, usted paga para que lo limpie. Y cuando usted ve que harán esa tierra,
Y cuando usted ve que hacen esos surcos, y cuando ve que se siembra, y cuando usted ve que todo aquello comienza a crecer, le da un no sé qué por dentro, y usted le pone la mano al bantita como si fueran hijos suyos. Y cuando empiezan a crecer y ve que ya empezaron a echar los frutos, ay, mi madre. Y cuando usted ve que se están poniendo grandes, ay, ay, ay. Y cuando usted va y lo cosecha, le lleva a la casa y lo pone, lo sancocha y se lo come, cosa rica, mi hermano. Usted tiene que tener tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Tiene que dedicarle tiempo a Dios, tiene que dedicarle tiempo a su familia, tiene que dedicarle tiempo a sus hijos y tiempo a su persona. Y usted dirá, ¿usted está diciendo eso, pastor? Yo le diré, sí, yo estoy diciendo eso. ¿Y qué pasó con usted? Que le dediqué mi vida al Señor, salí a predicar, pero por la gracia de Dios me dio la esposa que tenemos, que se ha dedicado justamente a dedicarle la vida a esos muchachos. Yo fui y vine, y gracias a Dios que había una persona en la casa llevando a cabo el tiempo necesario para esos muchachos. Y también lo hizo que me amaran a mí más que a ella. ¿Cómo no la voy a amar? Tiempo. Ya los años pasaron. Ahora nos sentamos. Cosa linda, mamá. Ay, Señor. Ahora nos sentamos en la cama a recordar los tiempos cuando nos conocimos, los tiempos cuando empezamos el enamoramiento, y todavía seguimos en ese asunto, pero bueno. Y los años pasaron y nos damos cuenta que hicimos bien en dedicarle el tiempo a Dios. Alabado sea su nombre. Tiempo. Dios hace la diferencia. Capítulo 11, versículo 7. Mire qué cosa linda. Capítulo 11, versículo 7. Dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, dice aquí, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Jehová hace diferencia. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿le gustaría a usted que Dios haga diferencia en la vida suya? ¿Le gustaría a usted ver que Jehová está por usted? ¿Le gustaría ser un instrumento del cielo que inspire la fe, la confianza en las demás personas? La historia de Dios con Moisés nos demuestra que Dios es el Dios siempre presente. Yo soy Jehová, yo soy el que soy. En cada detalle de la vida de Moisés vemos presente a Jehová. Tan íntima se hizo la amistad entre Dios y Moisés que llegaron a hablar, como dice, cara a cara. Fue una relación tan estrecha, una relación tan profunda. Y ya era un anciano, ya tenía 80 años. Así que no me venga con el cuento de que ya usted está mayor. Es mejor, si ya está mayor, tiene más tiempo. Dedíquele ese tiempo al Señor, dedíquele tiempo a Jehová, hable con Jehová. Siéntese y converse con Jehová, consígase una libreta y ponga los puntos de conversación con Jehová. Y le faltará tiempo en su oración, su relación, su comunión con Dios. Señor, dime, mi hijo, mire, estos son los puntos de agenda que quiero hablar con usted. Vamos entonces. Y allí se pasa usted el tiempo que le dé la gana, hablando con Jehová, poniendo los puntos de agenda de Jehová. Moisés, 80 años, era el paladín que salió a hacer las batallas de Jehová, el instrumento en la mano del Dios Todopoderoso, un anciano. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 12, versículo 13. Mire qué cosa linda. Capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será señal, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La Pascua. Todos sabemos que ese Cordero Pascual representa a Jesús. Todos sabemos que se concluye la batalla y las luchas en Egipto con la Pascua. Después de la Pascua, salieron todas las huestes de Jehová y ya afuera en el Mar Rojo, Jehová se encargó de acabar con el ejército de Faraón. Si usted nota, Dios saca al pueblo de la esclavitud. Y si usted se da cuenta detenidamente, nota también que Dios peleó todas las batallas, acabó con las deidades egipcias y los ídolos, acabó con todas las creencias falsas,
acabó con todo el país y al final acabó con todo el ejército. ¿Quién peleó? Jehová. ¿Quién peleaba por Israel? Jehová. ¿Quién defendió a Israel? Jehová. ¿Quién se hizo responsable de la situación? Jehová. Entonces, pongamos en las manos de Jehová la situación en la que nos encontramos, busquemos tiempo para estar en comunión con Él, esperemos en sus promesas porque Él no miente, Dios es fiel y verdadero. Hagamos lo que nos corresponde porque Dios nunca hará por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Pero Dios siempre cumplirá la parte que a Él le asiste, la parte que le corresponde. Dios libertó a su pueblo. En Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 7, versículo 13, 14, versículo 21 al 23, lea los detalles de la Pascua. Y ahora, permítame leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, nuestro querido Jesús. 1 Corintios capítulo 5, versículo número 7. Como Dios enfoca en Cristo Jesús todo el haber de nuestra salvación. 1 Corintios capítulo 5, versículo número 7. Dice el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo derramó su sangre, Cristo derramó su vida, Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo nuestra Pascua murió para traernos y darnos salvación y vida eterna. Todos saben que estamos envueltos en una serie de temas que tienen que ver con los 4 cantos del libro de Isaías. Y el cuarto de estos cantos que aparece en Isaías, en el capítulo 52, versículo 13, hasta Isaías 53, versículo 12, en este cuarto canto aparecen 3 versículos que llaman la atención porque tienen que ver con el sacrificio de Cristo Jesús. Mire Isaías capítulo 53, versículo 6. Vamos rapidito. Todo esto que estamos diciendo concluye nada más y nada menos que con la experiencia maravillosa de la Pascua, donde aparece el Señor Cristo Jesús. Dios defendiendo, cuidando, protegiendo y liberando a su pueblo. Dios preparándose y luchando en contra de los enemigos de su pueblo. Isaías capítulo 53, versículo número 6, dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, libertó a su pueblo, liberó a su pueblo, y para salir la Pascua, para salir el recordatorio de la liberación ampliada, la liberación grande, la liberación mundial de su pueblo de la esclavitud del pecado para llevarlo a la Canaán celestial. Libertó a su pueblo de Egipto, celebró la Pascua para llevarlo a la Canaán terrenal. Ahora nosotros estamos en medio de toda esta situación que anuncia algo grande y portentoso. En medio de esta situación mundial que nos dice que este no es nuestro mundo ni nuestro hogar. Estamos preparándonos para el gran evento, la gran experiencia de ir a nuestra patria celestial, la Canaán celestial. Ahora es el tiempo de prepararnos para la Pascua, prepararnos para esa comunión íntima con Dios, prepararnos para conocer a Jesús, prepararnos para conocer, comprender y entender a Jesús. Ahora es el tiempo de buscar el sentido de la persona de Jesús, el valor de la persona de Jesús, la misión, el trabajo del Señor Jesús. Y cuando conozcamos a Jesús, cuando nos entreguemos a Él, estar preparados y preparadas, listos y listas entonces para verle en las nubes de los cielos, siendo lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesús. Y entonces levantar nuestros brazos y verle venir y decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amigo, amiga,
Demos gloria a Dios aún de lo que no entendemos. Enfoquemos nuestros ojos en el galardón. Miremos arriba, no miremos abajo. Contemplemos al Señor en su gloria. Como hablaba con alguien, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué alegría, qué gozo, qué paz cuando la gente entiende esto y con gallardía enfrentan la muerte y con una sonrisa dejan el último aliento de su vida. He visto tantas cosas en mi vida. He visto un rostro angustiado, ansioso, desesperado, lloroso. He visto personas que con un rostro tan extraño, con terror a la muerte. Hemos empezado a hablar y hablar y hablar, leer textos de la Biblia, a dónde llegó Dios, el sacrificio que ha hecho Dios, el misterio de la piedad, para darle salvación y vida eterna. La persona lloraba, lloraba y lloraba. Mire lo que hizo Dios, el sacrificio de Dios. Mire lo que hizo Jesús. Mire cómo dice aquí que puso todos sus pecados sobre Jesús. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire lo que sigue diciendo el versículo 11. Isaías capítulo 53. Dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mira el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor Jesús murió por usted. El Señor Jesús derramó su vida por usted. El Señor Jesús pagó el precio de sus pecados. Usted puede creerle en la sangre de Cristo Jesús. Usted puede aceptar el sacrificio de Jesús. Y como dice 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? Sí. ¿Le entrega usted su mente, su voluntad y su conciencia a Jesús? Sí. ¿Pone toda su vida en las manos del Señor? Sí. Entonces oremos. Y después de aquella oración, de aquella larga oración, entonces, cuando abrí mis ojos, miré este rostro, una sonrisa dibujada. Ay, pastor, qué diferente me siento. Qué bueno es tener esperanza. Qué bueno es saber que Dios está presente. Qué bueno es saber que he puesto todo mi vida en las manos del Señor. Ya no tengo miedo a morir. Ya no tengo miedo a morir. Mire lo que dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo cree usted? Lo creo. ¿Lo acepta usted? Lo acepto. Bendito sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, Cristo es nuestra Pascua. Cristo murió por nosotros. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Esa manifestación de Dios en Egipto, todo lo que hizo Dios en Egipto, lo cumplió al pie de la letra. Las promesas que hizo al pueblo las cumplió y lo sacó de la esclavitud del pecado. Dios estuvo presente en Egipto cuidando y protegiendo a su pueblo. Y termina y concluye con la Pascua, para que no le quede duda a nadie que el centro y el eje de todo es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. El centro de todo es Cristo Jesús. Hoy, amigo, amiga, necesitamos conocer a Jesús, necesitamos levantar a Jesús, necesitamos hacer posible que la gente conozca, comprenda y entienda a Cristo Jesús. Cuando se conoce a Jesús, cuando se comprende a Jesús, cuando se entiende a Jesús, cuando se vive la experiencia con Jesús, no importan las circunstancias, Jesús estará con nosotros. No importan las situaciones, Jesús estará con nosotros. Y entonces veremos cómo se cumple lo que dice Pablo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una fe basada en la palabra de Dios que nos explica la persona de Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es la razón de ser de estas predicaciones.
Es la razón de ser de este programa, que la gente ponga sus ojos en Cristo Jesús. La pregunta para aterrizar: ¿cree usted al Señor Cristo Jesús? ¿Le cree usted a Cristo Jesús? ¿Le acepta como su único y suficiente Salvador? ¿Quiere usted rendirse en las manos del Señor? Si usted dice que sí, póngase en pie con nosotros. Amigo, amiga, Dios hace la diferencia. Aunque usted vea el mundo acabándose, aférrese, apóyese, afiáncese en la roca de eterna salvación. Cobíjese, abríguese en el Señor, el Dios Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si tenemos que enfrentar la muerte, hagámoslo con la frente en alto, porque en Cristo Jesús, quien es la resurrección y la vida, hay salvación y vida eterna. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias porque sus promesas son fieles y verdaderas. Gracias por su testimonio en la palabra santa. Gracias por las cosas que ocurrieron en Egipto y cómo liberó y libertó a su pueblo. Gracias por la diferencia que usted hacía entre los egipcios y los israelitas. Hoy día, Señor, en medio de esta situación que vivimos, queremos ver su gloria en nuestra vida para que el testimonio nuestro inspire a otros a acercarse a usted. Manifiéstese en nosotros, Señor. Inspírenos para tomar más tiempo en comunión con usted. Inspírenos a buscarle. Inspírenos, Señor, a entregarnos en sus manos. Haga que amemos la Biblia, la oración y la comunión con el cielo, Señor. Entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad en su mano santa. Le entregamos nuestro hogar, papá, mamá, los hijos, las hijas. Señor, vístanos y cúbranos con su manto de justicia. Pase su mano de sanidad sobre los enfermos y permita a Dios que todos y todas alcancen la salvación en Cristo Jesús. En su mano santa nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.